Estado federal ahora mismo está fondeando, está incentivando a las empresas a traer plantas y colocarlas, ya sea en Estados Unidos o en países aliados de Estados Unidos, y Estados Unidos considera a Panamá un aliado. Sí, esa oportunidad está ahí, compadre. Lo único que tenemos es que hacer lo correcto para obtenerlo, y el beneficio sería enorme. Si no, pregúntale a los ticos con su planta de Intel. Cientos de personas trabajan ahí con salarios excelentes, y no solamente los que trabajan ahí, la industria costarricense que gira en torno a la planta de Intel es enorme, lo Bien. cual es normal cuando uno tiene invenciones de este tipo de cosas. Estamos hablando de cientos de empresas que generan miles de empleos bien pagados. Esto Ok. sería una cuestión muy buena. Creo que has definido que la industria de semiconductores está definida. Con Mirador Económico ya están con nosotros Javier Castillo y el economista Horacio Estriví. Buenos días. Martel, muy buenos días. ¿Se oye? Alto y claro. Un gusto en saludarte nuevamente. A ver, creo que Javier no te Javier. escuchamos. No, yo estoy aquí, Ahora yo sí. estoy esperando. A mí Guillermo me dio mi título de sidekick, ¿oíste? El compañero. Yo espero. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bien, por acá Javier, Muy, gracias. muy bien, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Saludos también. Bueno, arrancamos, Javier. Como de Arrancamos. costumbre y Martiel, tenemos el formato de incluir siempre algo muy breve, en esta ocasión, en el plano internacional. Y en el plano de la economía nacional, vamos a tratar un tema que no es noticioso necesariamente, porque no se trata de algo que ocurrió ayer o antes de ayer, o un evento, sino más bien un tema que tiene que ver con el desarrollo de una potencial, de una actividad en Panamá, de una industria, que es la de semiconductores. Y es eso lo que le vamos a dedicar hoy, algo de tiempo, ¿no? Sí, son Así que, oportunidades, Javier, ¿no? Tenemos oportunidades sí. ahí que podemos aprovechar. Pero hablemos un poquito de internacional. Bueno, el plano internacional yo creo que lo que más destaca, dado que la semana pasada no pudimos conversar en este espacio, es el triunfo, indudablemente, pues, de Donald Trump, que fue realmente una sorpresa. Todavía el día de hoy no he escuchado muchas explicaciones de por qué las encuestas indicaban algo tan diferente al resultado. Sea como fuere, indudablemente que representa grandes transformaciones a nivel de la geopolítica internacional. Aunque muchos especialistas coinciden en un aspecto, y es que es bastante difícil de predecir cuál va a ser la postura que asuma Donald Trump en los diversos aspectos, complejos aspectos que caracterizan el escenario global internacional, sobre todo a nivel geopolítico, ¿no? Más allá de eso, indudablemente que también tiene una afectación en cuanto a los países latinoamericanos se refiere, que también es de difícil, muy difícil pronóstico, pero sí puede uno hacer algunas adivinanzas educadas, si se quiere, sofisticadas, sobre la base un poco del discurso de él y sobre la base de las acciones que tomó en su gestión anterior de gobierno. Y en ese sentido es que creo que queremos orientar hoy un poco el programa y es sobre todo en un aspecto de esa gama, por así decirlo, de probabilidades. Y es el aspecto de lo que todo parece indicar es una política que va a ir generando un progresivo desmonte de la globalización que conocimos a partir de la década de los 80 y que propende más bien hacia una regionalización del comercio. Esto en virtud de lo que se define pues, como seguridad nacional y como esa línea de Donald Trump, que es Make America Great Again, MAGA, que es hacer a Estados Unidos fuerte de nuevo, lo cual podríamos interpretar que podría, desde el punto de vista económico y de la inversión, ayudar un poco al fenómeno del nearshoring, que es el establecimiento en el hemisferio eh, en nuestro hemisferio americano, que podría contribuir a generar ciertas inversiones y ciertas actividades conexas con la industria norteamericana. Sí, todos esperamos de que gran parte de la retórica que escuchamos fueran mensajes de campaña y no realmente necesariamente políticas económicas, ¿no? Joe Biden estableció un programa de cambio de la estructura de creación, por ejemplo, que es parte de lo que vamos a hablar más luego del tema de semiconductores, por entender la importancia estratégica que tiene la producción de semiconductores y que no le gustaba cómo está ahora mismo. Él ha dicho que él va a desmontar ese programa,
pero ya después ha estado echando para atrás diciendo que no lo va a desmontar, sino que lo va a mejorar, que es lo que todos esperamos que él haga. Así es que es como un pequeño de un cañón suelto, ¿no? Sí, es interesante, ya que lo planteas, Javier, porque sí hay una continuidad entre las decisiones que adoptó en su momento Donald Trump en su primer gobierno y las que adoptó en su momento también el saliente gobierno de Biden, y sobre todo con ese aspecto que tú señalas, y es la política comercial que se mantuvo hacia China de mantener aranceles altos y selectivos para frenar un poco el desbalance comercial que hay entre China y Estados Unidos. Y por otro lado, que todo indica muy probablemente, por las cosas ya dichas, que Donald Trump va a continuar con estas medidas, ¿no? Y esas medidas incluyen, entre otros, durante el gobierno de Biden, la decisión de estimular, por ejemplo, las industrias locales y estratégicas, como por ejemplo la producción de vehículos eléctricos y en particular la producción de los llamados semiconductores, de lo que queremos dedicarle un poquito de espacio a este programa. Pero yo creo que haríamos bien en hacer otro preámbulo, si les parece, Matías, y es el tema de la anunciada política de aumento arancelario o tarifario de las importaciones por parte de Donald Trump. Donald Trump iba a decir, parece haber sugerido, no, dijo taxativamente que él va a adoptar la decisión de subir los aranceles across the board, pues de forma generalizada, un 10%, un 20%, incluso en el caso específico de China, a un 60%. Yo creo que es importante empezar por allí, a revisar qué implicaciones pudiera tener eso. Algunos especialistas están señalando que esto podría ocurrir y que podría tener repercusiones serias sobre el comercio mundial y que eso a su vez podría afectar a Panamá. Y en ese sentido yo diría que eso se trata de una análisis de relación causa-efecto un poquito aventurado, no porque Donald Trump no pudiera tomar la decisión en momento dado, sino porque requiere que se cumplan varias condiciones. Una de ellas es que efectivamente Donald Trump decida aumentar los aranceles a ese nivel estratosférico, dos, y de forma generalizada. Y en un momento voy a analizar las consecuencias de eso para entonces pasar al tema de hoy, que es la posibilidad de Panamá de desarrollar una industria de semiconductores. Dos, eso implicaría que efectivamente los demás países asumieran una posición de retorsión contra Estados Unidos. Y esto en conjunto, naturalmente, inhibiría el comercio mundial. Y la inhibición de ese comercio mundial, a su vez, entonces le pegaría a Panamá. Sin embargo, yo creo que hay factores que pesan mucho más sobre el análisis de lo que pueda ocurrir o no con el canal, y son elementos mucho más críticos que esto y más ciertos, como lo son, por ejemplo, la necesidad de que el canal continúe desarrollando su proyecto que aumente su capacidad de reserva de agua y su funcionalidad por consiguiente. Yo creo que este elemento es mucho más crítico y el futuro del canal depende mucho más de esto que de lo que pueda ocurrir o no a nivel del comercio global. Dicho eso, quiero hacer una pequeña aclaración. A mí me parece que, y no lo digo en forma de halago, Donald Trump puede parecer muy loco y actuar como si estuviera loco, pero no, ha demostrado también tener una gran intuición política. Y en ese sentido, yo creo que vale la pena advertir, y no voy a entrar en los tecnicismos tradicionales de los economistas, que son ciertos. Bueno, de paso, ¿no? Que un aumento de los aranceles le restaría competitividad en última instancia a la economía norteamericana. Generaría un atraso en general en su capacidad de competir y de exportar, porque si tú aumentas los aranceles de importación, al final también estás castigando la potencialidad de exportaciones, ¿no? Y sobre todo si los demás países deciden aplicar medidas de retorsión, es decir, si tú me subes los aranceles, yo también te subo los míos. Creo que hay algo mucho más mundano y más inmediato, y es el hecho de que, según algunas estimaciones, si tú aumentas los aranceles, por ejemplo, en 10%, como lo ha señalado Trump, eso equivaldría a que los consumidores norteamericanos tendrían que pagar casi $1.200 anuales más en concepto de impuestos de importación. Y si tú subes esos aranceles a 20%, esa cifra asciende a $2.000 anuales. Te parecerá que no es poco, pero si tú ves eso de forma acumulativa, uno, dos, si lo ves considerando la sensibilidad que hay de los norteamericanos a la inflación que surgió después del COVID. Entonces, tienes que sopesar la viabilidad política y la sensatez política de estas medidas, ¿no? Yo creo que ese contexto era importante ponerlo sobre el tapete, Javier y Matías.
Sí, todos esperamos de que mantenga el sentido común de negocios, ¿no? Sobre todo, que es realmente la preocupación en este momento, ¿verdad? Claro, porque en algo que coincide en la mayoría de las encuestas y análisis ex post después de las elecciones es que la mayoría de la gente votó más allá del tema del aborto, el tema migratorio o no, sobre todo por el tema económico, y más específicamente a la inflación. La inflación en Estados Unidos registró durante los últimos años, a pesar de que ahora se ha disminuido, eh, niveles sin precedentes en los últimos 20, 30 años, ¿no? Y eso causó una profunda huella en la psiquis del electorado. Y en parte fue el rechazo del proyecto de Kamala Harris, porque la gente no podía evitar verla ella identificada con las políticas es decir, la situación que surgió inflacionaria y que fue atacada en su momento y de forma muy efectiva por el presidente Biden, ¿no? Porque dicho sea la verdad, la inflación, si bien llegó a niveles muy altos, empezó a bajar, ¿no? Pero la gente le queda en la memoria la parte negativa y es por eso que precisamente la gente votó por Trump. O sea, mal favor le haría Trump a su gestión, nuevamente tomando medidas que efectivamente puedan provocar inflación. Y eso es exactamente lo que ocurriría si él decide subir aranceles y si él decide ser agresivo, como lo ha planteado en cuanto al proceso de migración, porque generaría una contracción en el mercado laboral. Caramba. Vienen tiempos interesantes, ¿no? Sí, pero pasemos a semiconductores, si les parece, colega. Y quizás deberías empezar tú, que eres especialista del tema, si le defines al público qué es un semiconductor y qué importancia tiene. Bueno, usted sabe, probablemente algunas personas que tengan algunos años más se acordarán de los enormes televisores que tenían unos bulbos detrás que se prendían y se calentaban. Que se Eh, llamaban tubos. exactamente, los tubos de vacío. Eso es un elemento que básicamente genera señales digitales y que se utilizaba para generar el televisor. El televisor es básicamente una señal digital. Eso se sustituyó por unos elementos mucho más pequeños, compactos y eficientes que le llamamos los semiconductores. Esos semiconductores es lo que provoca que usted pueda tener en su mano, en un teléfono, eh, el poder de computación de lo que antes eran 5 o 6 computadoras enormes, y con muchísimas más características. Todo este tema de que Sí, usted tiene del Wi-Fi, todo el tema del procesamiento de textos en la inteligencia artificial que usted lleva en su mano, dependa de los procesos, de la capacidad de procesar digitalmente. Y en este momento, esos chips se hacen en Asia, en ok. su gran So, mayoría. esos chips son, un chip entonces es eso que cuando tú abres un teléfono ves como una especie de pequeños Cajitas. semicircuitos en una especie de plaqueta Son que como tiene, unas que cajitas está, negras que se ven. exacto, construido con un material que es conductor, precisamente. Exactamente. Efectivamente, eso es un semiconductor y No es un agregaría como conductor, comentario, no es un conductor, semiconductor, exactamente. semiconductor, perdón. Y agregaría a lo que ha señalado que su utilización es masiva, no solamente a nivel de celulares, sino también autos, lavadoras y otros aparatos electrónicos, aire Parte de acondicionado, todo ahora entre mismo. Y otros, lo ¿no? que no tiene, le van a poner. Quizás es importante también destacar, Javier, que la situación que se vive hoy día y la reacción de política que adoptó Estados Unidos en un momento no solamente obedece a un tema de seguridad por el temor de lo que pueda hacer o no China, sino también la experiencia amarga que arrojó la, el COVID, que creó una disrupción de las cadenas logísticas y de las cadenas de suministro, que fue lo que provocó una enorme escasez de esta unidad que tú has denominado o que hemos definido como semiconductores, ¿no? Exactamente. Realmente lo que termina pasando, Horacio, es que eh, es demasiado importante. Es demasiado importante. Ya no es un tema nada más de tener o no tener, es un tema de que si no tienes, de que tener o no tener impacta en la supervivencia de la economía de tu país. Entonces, Totalmente. una de las cosas que hizo Joe Biden fue crear un programa para cambiar la estructura de producción de estos aparatitos, de estos componentes, realmente es el componente, es la definición correcta, para que primero tuviera más diversificación y segundo, que la cadena de suministro fuera más ágil y más cercana a los Estados Unidos, porque ahora mismo
Taiwán es el principal proveedor, que pese a ser un aliado de Estados Unidos, es como un objetivo de China. China es un proveedor, y hay otros proveedores, principalmente del lado de allá. O sea, no hay proveedores ni en Asia ni en África, todos están en Asia, ¿no? efectivamente. Ni en Europa ni Ahora en... bien, Mm. ya habiendo destacado la importancia y la definición de lo que es un semiconductor, Javier, quizás explicar un poquito, y ya habiendo también hablado del antecedente que es el CHIP Act, que es la ley que, como tú señalas, promueve a través de incentivos fiscales, etcétera, fomenta el desarrollo de esta industria en Estados Unidos un poco bajo la óptica de lo que en su momento los economistas hemos denominado sustitución de importaciones. Eso es lo que se busca, sustituir las importaciones de semiconductores provenientes de Asia y hacer que la región y en particular Estados Unidos sea más autosuficiente. Pero dicho eso, ¿qué rol juega Panamá en esto? ¿Tiene Panamá algunas potencialidades? ¿Cuáles serían y de qué políticas dependen? Quizás podemos pasar ya Bueno, finalmente a ese tema. el umbral de entrada, el concepto de umbral de entrada es cuánta plata hay que invertir para poder meternos en un negocio, ¿verdad? Cuando los Estados Unidos firma su ley de semiconductores, crea un incentivo que hace que sea más, que pudiera ser más simple que nos metiéramos en el negocio de manufactura de semiconductores. E inclusive crear ambientes de diseño, ¿por qué no? De hace muchísimo tiempo se ha hablado de que Panamá es un país que es atractivo para atraer empresas que quieran poner a sus ejecutivos a vivir en un sitio tropical, con playas, con áreas verdes, con turismo, y poner aquí, ¿cómo se llama? Espacios donde trabajen. Eh, Esto es una posible realidad, una oportunidad que está disponible porque Estados Unidos, el Estado federal, ahora mismo está fondeando, está incentivando a las empresas a traer plantas y colocarlas, ya sea en Estados Unidos o en países aliados de Estados Unidos, y Estados Unidos considera a Panamá un aliado. Esa oportunidad está ahí, compadre. Lo único que tenemos es que hacer lo correcto para obtenerlo. Y el beneficio sería enorme. Si no, pregúntale a los ticos con su planta de Intel, en donde Efectivamente, sí, claro. trabajan No, no, adelante. cientos de personas, trabajan ahí con salarios excelentes, y no solamente los que trabajan ahí, la industria costarricense que gira en torno a la planta de Intel es enorme. Lo Bien, cual es normal cuando uno tiene invenciones de este tipo de cosas. Estamos hablando de cientos de empresas que generan miles de empleos bien pagados. Esto ok. sería una cuestión muy buena. En otras palabras, creo que has definido que la industria de semiconductores está definida en términos de varias etapas que son claramente distinguidas y que son, si entendí bien, son de desarrollo, otro es de manufactura, otro es de ensamblaje y de distribución. Y naturalmente que me da la impresión de que efectivamente la posibilidad de que Panamá pueda insertarse en esa cadena de producción y de suministro depende un poco primero de sus potencialidades, pero también de sus políticas, ¿no? Vamos a ver cuáles son las potencialidades. Panamá es un país con una excelente posición geográfica, con una posición estratégica de formidable importancia desde el punto de vista de el trasiego de insumos, de producción y de distribución. Y en ese sentido, Panamá naturalmente puede jugar un rol importante. Ahora bien, entendería yo que para efectos de participar en las etapas ya de forma más integral, en las etapas sobre todo de diseño y de manufactura, se requerirían ciertas políticas. Quizás vale la pena mencionarlas. Una de ellas es, además del desarrollo de una adecuada infraestructura vial, carretera, portuaria, también se requeriría, sobre todo y en particular, la generación eh, de un contingente importante de técnicos y de personas especializadas con estos conocimientos que tengan la capacidad efectivamente de ser parte de este proceso de manufactura. Era que si podías comentar un poquito Es sobre un eso. proceso altamente especializado. Y miren que no estamos hablando realmente de que tú tienes que ser un científico. Esto es un proceso industrial principalmente, no es digital. Las áreas donde se hacen los semiconductores son áreas de vacío, con la gente vestida con estos trajes de blanco, de plástico, con la cabeza cerrada, los lentes. Pero esta persona tiene que entender el proceso, porque el mínimo error
puede costar cientos de millones de dólares, porque esto se hace en unas cosas que le llaman galletas. Y la galleta, cuando tú vas a cocinar una galleta que tiene un montón de semiconductores ahí, no es una galleta como tal, sino que son unas cosas redondas de un tamaño que Como parece una plaqueta, exactamente. como una placa. Exacto, es como una placa, pero son individuales porque estas placas hay que después cortarlas con precisión. Entonces, si entra polvo, si alguien estornuda, si alguien rompe un protocolo, si alguien no cumple con un proceso, estamos hablando de producciones enteras de miles y miles de plaquetas que hay que simplemente echar a la basura porque no sirven, porque ya no tienen ningún valor. Y el material se pierde. Entonces, una de las cosas que necesitamos son gente orientada a procesos industriales que sepan cómo manejarse en estos ambientes, cómo adquirir los conocimientos. Y así mismo a esta gente se le paga, así mismo como con el mismo nivel de especialización que estoy mencionando, que estoy dejando establecido, así mismo se le paga. Pero nosotros ahora mismo no tenemos ni a la gente ni los procesos para generar este personal, por lo cual habría que pensarlo como parte de una estrategia. ¿Cómo lo hizo Costa Rica? Costa Rica tampoco lo tenía. Simplemente Costa Rica se sentó y le dijo, ¿ustedes qué quieren? Y los tipos dijeron, hey, nosotros queremos que nos dé este tipo de personal con estas características, que nos dé agua, que nos dé electricidad independiente, que nos dé los procesos logísticos. ¿Y qué hicieron los ticos? Ahí va todo esto. Se sentaron con las universidades, se sentaron con las empresas eléctricas, se sentaron con la empresa de agua, hicieron lo que tuvieron que hacer hasta que los convencieron. Y eso es lo que nosotros tendríamos que comenzar a hacer para atraer a estas empresas. Nosotros tenemos una mucho mejor posición para poder beneficiarnos de este proceso que los ticos, pero los ticos nos llevan una ventaja, ¿no? Ok, detengamos un segundito ahí porque creo que mencionaste otros aspectos que son también cruciales para, como atractivos, que tienen que ver con la seguridad, la garantía, la seguridad de atracción de estas empresas y esta actividad que tiene que ver con la distribución, acceso además de un personal educado y preparado de alto nivel técnico. También se requiere acceso por ejemplo, a continuo agua, suministro de agua y de electricidad, entre otros, donde Panamá, desafortunadamente, lo digo con gran dolor como panameño, a veces tenemos problemas a nivel general en cuanto a la distribución de la electricidad, el acceso a la electricidad, lo ha denunciado el propio presidente en varias ocasiones y también ocurre lo mismo con el agua. Así que estos serían también temas de política que tenemos que poner sobre el tapete cuando hablamos bastante efusivamente sobre la posibilidad de que Panamá se convierta en parte de este eslabón complejo y multimillonario de la producción de semiconductores. Son esos factores. Pero tú mencionas Costa Rica y es interesante porque eso nos permite lo que se define como un análisis comparativo, Costa Rica-Panamá, por ejemplo, ¿no? Y es interesante porque sin ser un experto en el tema de los incentivos fiscales en Costa Rica, hasta donde alcanza mi conocimiento, si bien en Costa Rica se ofrecen todos los aspectos que tú señalaste, y esa posibilidad digamos, atender necesidades muy específicas, muy particulares de la industria y de la actividad. Además, también Costa Rica ofrece incentivos, pero yo creo que cabe la salvedad de que esos incentivos no son como los de Panamá. Normalmente, Costa Rica ofrece incentivos de forma condicionada. En primer lugar, no son permanentes como lo son en Panamá. En Panamá tú puedes gozar de un incentivo por año, recurrentemente. Dos, por ende ya tienen una fecha de cumpleaños. No son tan generosos, no son tan altos. Tres, son mucho más selectivos, es decir, no se da para todas las actividades, sino para algunas. Y se someten a digamos, esas, esos beneficios. Son objeto continuo de monitoreo y de evaluación. Y yo creo que es importante poner eso en perspectiva también en la discusión de la potencialidad de Panamá para traer la industria de los semiconductores, porque casi siempre se habla, una vez más, se habla de incentivos fiscales de forma bastante general. Pero creo que Costa Rica, si algo nos indica, es precisamente que si bien los incentivos fiscales pueden ser un factor crítico, no son exclusivos, no son únicos, y que hay otros factores que pesan. Y que quizás Panamá haría bien en rediseñar su política de incentivos fiscales un poco más en línea, como lo hacen otros países. Y ahora ya generalizo, no me refiero a Costa Rica, sino la corriente de los países de Latinoamérica en general es eso, es estudiar, evaluar, monitorear y condicionar los incentivos fiscales. En primer lugar, por las pérdidas tan importantes que representan para el Estado.
y los impuestos que se dejan de cobrar. Dos, porque generan distorsiones económicas, ineficiencias e improductividades que en última instancia pesan sobre las potencialidades de crecimiento y desarrollo económico. Lo que quiero decir, retomar un poco tu idea y pasarte el micrófono, es que sí, Costa Rica es un excelente ejemplo, con sus limitaciones naturalmente, porque entiendo que Dell en un momento dado se desplazó nuevamente, parte de su producción la desplazó nuevamente a Asia y ahora nuevamente ha redoblado su presencia en Costa Rica. Más allá de esa, digamos, de esos vaivenes, sí es interesante el caso y verlo en una óptica comparativa con Panamá. Es decir, con todas sus limitaciones y a pesar de que no ofrece los mismos incentivos que Panamá, Costa Rica ha tenido mucho mayor éxito atrayendo este tipo de industria. La pregunta que nos hacemos es cómo poder entonces Sí. rectificar el rumbo Sí, sí, y la de nuestra estabilidad política. política también se fijan muchísimo por razones obvias y nosotros estamos sacando F en esa. MacDiel, con el Sí. tiempo que nos queda, no sé si tienes algún comentario, quisieras hacer algún aporte. Bueno, nos queda menos de un minuto escuchándolos. La verdad que el tema de nearshoring, y qué bueno que lo hayan traído a colación, porque quedó como pendiente y se nos olvida todo esto de las grandes iniciativas y es una oportunidad de oro. Con esto del nearshoring entra una gran oportunidad para nuestro país. Yo me quedo con algo que decía hace un momento Horacio. Creo que Panamá tiene que aprovechar su posición geográfica y por supuesto que en el área de ensamble, el área industrial que mencionaba Javier, que es importante, pero ¿qué elementos tiene nuestro país actualmente que puede decir estas son mis cartas y con esto puedo jugar bien? Creo que en la parte logística pudiéramos sacar un hartísimo provecho en cuanto a la distribución de estos semiconductores y sobre todo si ya Costa Rica los estaría, creo que lo está haciendo Costa Rica. Eh, bueno, vender la idea de que nosotros los distribuimos. El tren, Sí, claro. ahí está el tren. Sí, bueno, efectivamente. Por eso te digo que esto requiere una, un- una planificación estratégica, requiere una revisión profunda, exhaustiva, caso por caso, de los incentivos y los atractivos que ofrece Panamá, porque si bien es cierto, Dios bendijo a Panamá, dotándola de una posición geográfica privilegiada. Ese es un factor apenas, y que ese atractivo tiene que desarrollarse, tiene que pulirse a través de políticas públicas, entre otras, Ujú. algunas de las que hemos mencionado, desarrollando una infraestructura ágil, bien mantenida, carretera, aérea, etcétera, portuaria, desarrollando nuevos simplificación de procesos para reducir la burocracia, y sobre todo, como creo que lo señalaste tú, Javier, garantizando la estabilidad política y democrática que ha caracterizado al país hasta hace poco, porque debemos destacar que a raíz de lo que ocurrió en octubre, quedó un poco afectada esa imagen de estabilidad de Panamá y de un país libre de disrupciones sociales, seamos francos. Es algo que hay que revisar profundamente. Claro que sí, muchísimas gracias Horacio Estriví, Javier Castillo, Mirador Económico, la próxima semana a esta misma hora, 8 de la mañana, viernes. Se nos acabó el tiempo, pero un fuerte abrazo, feliz fin de semana. Gracias igual para todos. Saludos. Saludos.